Tema 1. El proceso de la combustión. Voy a explicar de la manera más sencilla posible cómo un combustible se quema, desde que está a temperatura ambiente hasta que quema y se termina de quemar o combustionar, como es el término correcto. Vamos a empezar a explicar el proceso de la combustión de la madera, tal cual lo hacemos, tal cual usamos la madera para hacer las brasas para un asado. La madera se encuentra a 20 grados centígrados. Esta madera es lo que vamos a llamar el combustible. Y esta madera vamos a hacer cargo de una fuente de calor externa, que en el caso de un inflamable puede ser el sol en la misma temperatura ambiente. En el caso del aceite de cocina es el calor, la hornalla, el calor del fuego de la hornalla que está debajo del aceite para freír papas fritas o para freír alguna comida. En este caso puede ser un incendio vecino que está afectando un depósito de madera o un principio de incendio que está afectando el resto del combustible. Pero de alguna manera a esta madera que se encuentra a temperatura ambiente le incide una fuente de calor externa, o sea que no depende de ella la generación de calor. La temperatura va a empezar a aumentar cuando la madera se aproxima cerca de los 70-80 grados centígrados, va a emitir vapor de agua. Este vapor de agua no tiene gases combustibles, así que simplemente es anecdótico decir que la madera se deseca, que los materiales porosos contienen humedad en su composición y que este secado de la madera consume calor. Seguimos aumentando la temperatura, vamos a llegar a una temperatura que se denomina temperatura de pirólisis. La pirólisis es un proceso químico por el cual la madera reacciona con el calor, se va transformando paulatinamente, se ennegrece paulatinamente, transformándose en carbón y emite lo que será gases combustibles. La pirólisis en realidad empieza cerca de los 200-250 grados centígrados, pero llegando a los 300 grados centígrados, la cantidad de gases que emite la madera es la suficiente como para poder mantener una combustión. Estos gases están calientes, como mínimo van a salir a 300 grados centígrados y por lo tanto, como ya sabemos, los gases calientes ascienden. ¿Por qué ascienden? Porque la presión dentro de la masa de gases calientes disminuye con la temperatura, es decir, a mayor temperatura la presión interna de la masa de gases calientes es menor y por lo tanto la presión externa es mayor y por lo tanto fuerza el ascenso de los gases. La presión interna es menor en la zona de gases calientes que en la zona externa donde esté el aire. Por lo tanto, esto fuerza, como dije recién, que los gases calientes suban, pero además permite, por diferencia de presión, que ingrese en forma natural, por un proceso que se denomina de difusión, el aire que rodea a la mezcla, a los gases combustibles. El aire en este proceso ingresa en forma, por decirlo en forma automática, a mayor diferencia de presión, a mayor temperatura de la masa de gases combustibles, mayor es la cantidad de gases calientes de aire que va a ingresar a lo que va a dominar la mezcla combustible. Entre los gases combustibles que está emitiendo el combustible, o sea la madera, y el aire que está ingresando por efecto de difusión de la diferencia de presión que existe en el interior de los gases combustibles y el aire, se forma lo que denominamos una mezcla combustible. La temperatura va a seguir aumentando. Cuando llegamos a la temperatura de ignición y aparece la fuente de ignición y la mezcla combustible se encuentra dentro del rango de inflamabilidad, que posteriormente ya lo vamos a ver en otro módulo, entonces en este instante se produce la combustión. Y aparece, como ya sabemos todos, la llama como un producto de la combustión. Las llamas no son la combustión, aunque está asociado visualmente la llama a la combustión. La combustión vamos a ver que es otra cosa, por el momento no interesa. Este paso es muy importante entender. Para que se pueda dar la combustión, tiene que aparecer la temperatura de ignición adecuada, tiene que aparecer en la mezcla combustible, alcanzar la temperatura de ignición,
tiene que aparecer la fuente de ignición y tiene que estar la mezcla combustible dentro del rango de inflamabilidad. Si no se dan estas tres condiciones al mismo tiempo, no hay posibilidad de que se inicie el proceso de la combustión. La combustión genera calor. 2/3 de este calor se pierden al medio ambiente, ya vamos a ver más adelante por qué medios lo hace, retornando 1/3 de este calor al proceso de la combustión. Este calor va a calentar el combustible, va a hacer que el combustible genere más gases combustible y más caliente. Por lo tanto, la diferencia de presión entre el aire externo y la masa de gases combustible aumenta, por lo tanto va a ingresar en forma automática mayor cantidad de aire, la mezcla se va a hacer más grande a mayor temperatura y por lo tanto vamos a tener una combustión de mayor potencia que va a generar mayor cantidad de calor y así el proceso empieza a funcionar paulatinamente. ¿Qué es la temperatura de ignición? Vamos a parar un poquito la combustión y vamos a ver qué es la temperatura de ignición. Es la menor temperatura que tiene que alcanzar la mezcla combustible para que en presencia de una fuente de ignición y estando la mezcla combustible dentro del rango inflamable se dé comienzo al proceso de la combustión. La combustión, vamos a ver este punto también en un instante, la combustión se detiene si retiramos la fuente de ignición o hacemos algún cambio térmico en la combustión. La ignición constituye el fenómeno o el punto en que se inicia la combustión, por eso se denomina temperatura de ignición. Y hay dos tipos de fuentes de ignición. La provocada, que es una fuente de ignición externa, que no quiere decir que sea dolosa o intencional, puede ser causal, sea por un accidente, y las fuentes de ignición donde no, o mejor dicho, la combustión donde no existe fuente de ignición y por lo tanto denominamos a esto como autoignición, como en el caso de la combustión espontánea. Por un instante vamos a retirar la fuente de ignición, vamos a apagar esto, vamos a volver un paso atrás, vamos a apagar la combustión, vamos a hacer de cuenta que no encendimos nada y vamos a retirar la fuente de ignición. Por lo tanto, aunque la mezcla combustible haya alcanzado la temperatura de ignición y aunque la mezcla combustible se encuentre dentro del rango inflamable, sin fuente de ignición, esta mezcla de gases combustibles no va a encender. La temperatura va a seguir aumentando porque está todavía la fuente de calor externa calentando la madera. Cuando llegamos a la temperatura de autoinflamación o también denominada de autoignición o también denominada de autocombustión, entonces la mezcla combustible se enciende sola sin la presencia de una fuente de ignición. La temperatura que alcanza la mezcla es tan alta que se va a encender por sí misma. La temperatura de autoinflamación o de autoignición, es la mínima temperatura que hay que elevar una mezcla combustible para que encienda espontáneamente sin la necesidad de una fuente de ignición externa. Acá tenemos una tabla con algunos productos conocidos donde tenemos la temperatura de ignición y la temperatura de inflamación. En algunos casos el rango es muy chico, por ejemplo el aldehído acético tiene una temperatura de ignición de 27 grados y una temperatura de autoinflamación bastante baja de 185. También los hay con temperatura de inflamación muy baja, como por ejemplo 30 y pico grados centígrados, que son productos extremadamente peligrosos porque un pequeño escape a la atmósfera están en condiciones de encender sin calentarlos y sin presencia de fuente de ignición. Vamos a detener el tiempo en el momento de la temperatura de ignición y vamos a ver qué está pasando con el calor y los gases combustibles. Vamos a hacer por consiguiente un balance térmico. Tenemos acá nuestra madera encendida, que está ingresando aire, está emitiendo llamas, 2/3 del calor se pierde en la atmósfera, 1/3 está retornando.
Vamos a identificar los calores que tenemos presente en el proceso. El tercio del calor que retorna, la fuente de calor externa y la fuente de ignición. En este momento hay tres fuentes de calor que aportan al proceso de la combustión. Y pensemos lo siguiente: la combustión consume gases combustibles. El combustible, la madera sólida, genera gases combustibles y para eso necesita calor. Si no aportamos la suficiente cantidad de calor, la madera no consume la cantidad suficiente de gases combustibles que está necesitando la combustión y por lo tanto se apaga. Es decir, que para que la combustión pueda proseguir, el calor externo aportado por la fuente de calor externo, más el pequeño calor aportado por la fuente de ignición, más el tercio de calor que retorna del proceso de la combustión, tiene que ser mayor, al menos mayor, que el calor que se necesita para que el combustible produzca gases combustibles. Este es el balance térmico que tenemos que mantener si queremos mantener la combustión, o tenemos que romper si queremos apagar una combustión. Si por algún motivo rompemos este balance, retiramos la fuente de ignición o desbalanceamos la fuente de calor externo, o en la madera esto es mucho más visible, movemos las maderas y no permitimos que las maderas intercambien calor entre ellas y hay una pérdida de calor más allá de la permitida, entonces rompemos el balance térmico y la combustión se apaga. Esto en la madera, cuando estamos haciendo el asado, es mucho más fácil entender y ver que en un inflamable que tiene una velocidad de combustión muy rápida. Por lo tanto, para poder mantener este balance térmico, necesitamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo un asado, que las maderitas que empiecen a quemar al principio sean chiquitas, sean finitas, hacer las brasas en un rincón de la parrilla para que conserve el calor e intentar no tocar esa configuración de maderas que hemos colocado para evitar pérdidas de calor. En realidad, la combustión no es que se va a apagar por falta de gases combustibles, sino, como vamos a ver más adelante, la combustión sale del rango de inflamabilidad. El combustible sigue caliente, va a seguir emitiendo gases combustibles, pero estos no van a alcanzar para mantener el proceso de la combustión. Es decir, vamos a estar fuera del rango de inflamabilidad. Vamos a poner el tiempo en marcha. Tenemos nuestro proceso de la combustión, está la fuente de calor externa, está la fuente de ignición, está el aire que está ingresando en forma de proceso mediante su proceso de difusión, está el tercio de calor que retorna y esto se mantiene encendido. La temperatura va bastando hasta llegar a lo que se llama temperatura de inflamación. En este punto la combustión genera tanto calor que ya puede prescindir de la fuente de calor externa y de la fuente de ignición. Y por lo tanto decimos que en este punto la combustión se empieza a autoabastecer de calor. Genera el propio calor que va a necesitar para generar los gases combustibles que mantengan la combustión. Ya se independiza de la fuente de calor externa. Esto sucede a la temperatura de inflamación. En los sólidos como la madera, este es un proceso que lleva un poquito más de tiempo y llega un momento que puedo mover las brasas con que estamos haciendo el asado sin que se apague el proceso de combustión, y en los inflamables esto es prácticamente instantáneo. Pasar de la temperatura de ignición a la inflamación es un instante muy cortito de tiempo. Por lo tanto, así es como queda el proceso de la combustión alimentándose de su propio calor, prescindiendo ya de la fuente de calor externa y de la fuente de ignición. La temperatura de inflamación es la temperatura mínima que necesita alcanzar la mezcla combustible para permitir una combustión continua o una combustión autónoma de que del calor externo, o sea, va a generar el propio calor que necesita para seguir generando gases de combustible. El calor es el principal elemento que mantiene una combustión en funcionamiento.
Todos hemos observado cuando estamos haciendo brasas con leña, al principio las llamas se vuelven grandes, se vuelven altas y emiten mucho calor, y paulatinamente las llamas empiezan reducirse, a reducirse, y en algún momento prácticamente la llama desaparece y nos va a quedar, y vamos a pasar de este proceso de combustión que se denomina combustión espacial, porque la llama la combustión se da en el espacio, separada del combustible. Si ustedes observan una combustión de madera, van a ver que la llama flota sobre la madera, no está pegada, pero paulatinamente, a medida que la madera empieza a dejar de emitir gases combustibles porque se agota su capacidad de reacción, va a empezar a disminuir la llama y se va a empezar a acercar paulatinamente mucho más a la madera, hasta que en determinado punto la combustión desaparece y aparece esta belleza que son las brasas. En realidad el proceso es paulatino, no es que tengo llama por un lado y después de repente tengo brasa. El proceso se va dando en forma paulatina. La pirólisis es esto, la pirólisis es la generación de gases y la transformación gradual de la madera en carbón. Por lo tanto, el proceso de combustión y lo que vamos a ver ahora, que es la combustión de la brasa, se da prácticamente al mismo tiempo. Al principio vamos a hacer de cuenta que esto es una brasa ideal. Esta combustión, entonces pasamos de una combustión espacial, donde la llama se da en el espacio, se da en 3 dimensiones, a lo que se denomina una combustión de brasa o combustión de rescoldo, son sinónimos, o también denominada combustión de masa, porque se va a quemar la propia celulosa de la madera, o combustión de superficie, porque se va a ir quemando cada capa exterior de la superficie en forma paulatina. Al principio la brasa emite luz y emite calor. Cuando se quema esta primera capa, como si fuese una cebolla, aparece la ceniza o aparece el carbón. Este carbón tiene una característica: evita la salida de la luz y con esto reduce el calor que emite la brasa por radiación. El carbón es un aislante térmico y por lo tanto va a mantener el calor de la combustión dentro de la brasa, dentro de la masa de la madera. Paulatinamente se va consumiendo cada capa de celulosa, la combustión se adentra en la madera, haciéndose cada vez más profunda. La combustión de brasa se va a dar en combustibles porosos, porque por los poros va a necesitar ingresar el aire para poder mantener esta combustión. La combustión de brasa tiene la característica de que es una combustión de que no va a emitir llama, de que no va a emitir mucho calor, el calor es reducido, controlado por el carbón que se va generando alrededor, y es una combustión lenta porque conserva el calor por el aislamiento térmico que hace el carbón, y los pequeños poros que tiene la madera permite que ingrese suficiente cantidad de aire como para que se pueda todavía mantener una combustión de masa en el interior de la madera. Paulatinamente la combustión se adentra hacia el interior de la madera, hacia el interior de la celulosa, la capa de aislante aumenta y en algún momento se terminó y se convirtió todo en ceniza, y terminamos con la combustión. Vamos a explicar todo este proceso en un diagrama. El combustible sólido y el combustible líquido, si le aporta una fuente de calor, el combustible sólido piroliza y el combustible líquido vaporiza. Una nafta necesita la fuente del calor del sol, y si fuese aceite necesita una fuente de calor externa de mayor potencia, como una llama, para poder generar vapores combustibles. Estos vapores combustibles van a aportar a la mezcla combustible, igual que los combustibles gaseosos, que por obvias razones no necesitan de ninguna fuente de calor para transformarse en gas. Ya están a temperatura ambiente en forma gaseosa. A esta mezcla combustible hay que agregarle aire que ingresa por un proceso denominado de difusión. Cuando la mezcla alcanza la temperatura de ignición, está dentro del rango de inflamabilidad y aparece una fuente de ignición, entonces se produce el fuego o se da inicio al proceso de la combustión. 2/3 del calor que emite la combustión se pierde en el ambiente y 1/3
del calor retorna al proceso de la combustión, calentando el combustible para que siga emitiendo más vapores combustible, calentando los vapores combustibles y también calentando el aire y calentando la mezcla para que cada vez la combustión se vuelva con mayor potencia y mayor nivel de energía.